Excelente día para todo programador. Haciendo una recapitulación de todo lo que conocemos para ver el tema actual, vimos estructuras de información simples en su forma de variables, donde teníamos variables del mismo tipo de dato y nos dimos cuenta que estas variables que son estructuras de información simples las podíamos reunir bajo un mismo nombre de variable que las representara a todas y que la cantidad de datos que tú quisieras almacenar se especificaba en la declaración de la variable y teníamos tantos espacios para guardar las informaciones que necesitamos, convirtiendo entonces esas estructuras de información simples en una estructura de información compuesta en su forma de arreglo unidimensional. Posteriormente, vimos variables de distintos tipos de datos, como estructuras de información simples, variables de distinto tipo de dato, y entonces vimos que aunque eran de distinto tipo de dato, tenían que ver con una cosa en común, con un personaje, con una entidad de la realidad. Y en algún momento hicimos la entrada de datos para estas variables, que ya sabíamos cómo hacer entrada de datos. Y pues esta forma, con datos hardcodeados, le dimos una evolución a crear un tipo de dato estructurado llamado registro persona. Aquí dice struct, en inglés es estructura, pero para lo que son los conocimientos de la computación es un registro lo que yo estoy declarando aquí. Aquí estoy declarando un registro, estoy definiendo sus campos de información, cuáles van a ser, y entonces yo podía crear una variable de ese tipo de dato, del nombre que yo quisiera, pero si no tengo un nombre particular que darle a esa variable, pues le doy el mismo nombre que el tipo de dato con letra capital mayúscula y las variables utilizándolas en términos de minúsculas. Y terminamos con las últimas enseñanzas en pensar que podíamos tener dos variables del mismo tipo de dato y lo estuvimos manipulando de forma hardcodeada. En esta ocasión vamos a revisar la entrada de datos y vamos a pensar todavía más allá. Hoy es domingo 27 de septiembre de 2020 y comenzamos poniéndole un pendiente a este programa que tiene dos registros. Vamos a evolucionar este programa que tiene un solo registro, vamos a evolucionarlo a su forma de entrada de datos. Vamos a hacer entrada de datos. Nosotros tenemos idea de datos que quisiéramos almacenar en esa variable de tipo persona. Lo estoy usando para un personaje. Esta variable la pude haber nombrado personaje. Un personaje de tipo persona. La especificación que tengo aquí sirve para modelar personas. Estamos hablando de personajes, pues quizás este identificador podríamos utilizarlo o renombrarlo sin ningún problema a personaje de caricatura, ¿verdad? De un anime. Y pues el tipo de dato es persona, y si nosotros tuviéramos un programa que necesitamos modelar personas, pues entonces podemos declarar variables de tipo persona de la realidad, o lo podemos utilizar este mismo tipo de dato para modelar personajes si todos los campos de información de este tipo de dato corresponden a un personaje. Entonces le puedo llamar así del tipo de dato que yo estoy utilizando, le puedo nombrar a la variable como yo quiera, siempre que sea acorde a la especificación. ¿Sale? Aquí yo no podría decir de tipo persona y decir computadora, y que una computadora es una persona. Eso estaría medio raro, ¿sí? Es posible que los de inteligencia artificial estén trabajando en algo como eso, pero no es de momento no es congruente que tú nombraras de tipo persona y la variable la nombraras azulito. O sea, azulito de tipo persona, o sea, ¿qué es eso? Un personaje que es una persona, así se debe de leer. Una persona que es una persona, o un personaje que es una persona, o un actor que es una persona. El nombre de
la variable que tú gustes. Recuerdas que hablamos de identificadores posibles para mis variables, nombres claros y significativos, de eso mismo te estoy hablando. Entonces ahora lo nombramos personaje, ¿sí? Y está bien este diseño. Entonces los datos de un personaje, si yo quisiera compilar este programa, vamos a irnos a build log, hay que darle clic a esa pestaña, compilar, que hayan 0 errores y 0 advertencias después de mi code refactoring, y entonces lo corro. Estamos modelando la realidad en la computadora en todo momento. Entonces aquí tenemos esa situación de los datos de un personaje con datos hardcodeados, y ahora vamos a proceder a hacer entrada de datos. Vamos a poner aquí una pregunta en la consola, una pregunta amable, donde nosotros le digamos dime su nombre de este personaje. Entonces sein para entrada de datos personaje.nombre, ¿cierto? Y entonces ya me puedo ahorrar esta línea de instrucción, pues la puedo remover más bien, lo guardo, lo compilo y lo corro. Y entonces, pues ya el nombre del personaje pues ya no está hardcodeado. Yo puedo poner aquí un nombre que te imaginarás que no puedo utilizar con sein, o lo recordarás más bien, no puedo utilizar con sein escaneo con espacios. No puedo escribir este nombre con espacios, voy a utilizar nada más esta palabra sin espacios para que funcione mi ejemplo, que lo estoy corriendo. Y entonces aquí está funcionando. Hiciste tu prueba de que sí pudiste hacer la entrada de datos de esto, y pues proseguimos. Ahora vamos a pedirle amablemente al usuario dime su edad, ¿verdad? Entonces su edad, vamos a escanear personaje edad. Y entonces removemos esto de aquí y podemos hacer guardar, control S, compilar con control F9, correr con control F10. Hay que utilizar el teclado, ¿verdad? Y entonces aquí está pidiendo su nombre. Capturo su nombre. Aquí, si te fijas, en lo que acabo de hacer mi prueba, pues no le puse ese 2 puntos espacio. Si yo al correr el programa me doy cuenta que algo me faltó, pues entonces corrijo mi código fuente en cuanto me doy cuenta de eso. Aquí, utilizando datos de prueba que tenemos aquí al ladito, ¿verdad? Aquí los tenemos al ladito. Déjame mover esta ventanita de este lado, por la forma como están organizados aquí las cosas. Entonces vamos a poner aquí ese dato, capturamos, ¿sí? Es una trama muy hermosa, por eso lo estoy utilizando de ejemplo, ¿sí? Fue un parteaguas en mi infancia. La trama es mucho más que solo aviones transformables, ¿sí? Es mucho más que eso. Aquí tenemos entonces que el programa funciona, ¿verdad? Estamos mostrando todos los datos, 2 de ellos ya los capturamos, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hacer? Pues escanear, cout, dime su estatura. Y vamos a poner sein para capturar personaje estatura, ¿cierto? Y ya podemos remover esto. Si vamos en confianza, pues también podemos de una vez poner dime su género, ¿verdad? Y sein para escanear personaje género. Tú puedes hacer las modificaciones de tu código fuente, poquitas modificaciones de código fuente, y no tan a la brava de querer modificar todo y esperar que te funcione. Cuando estás aprendiendo, pues es necesario hacerle poquitos cambios a tu código fuente, compilarlo, correrlo, para verificar que sí lo estés haciendo bien. Donde tú te animas a hacer modificaciones masivas en tu código fuente y luego lo intentas compilar, es posible que te salgan muchísimos errores de compilación aquí, dependiendo de tu nivel de madurez en la programación, y entonces es abrumador tener tantas cosas que corregir y que el programa no lo puedes correr porque tiene muchas modificaciones y muchos errores inyectados.
Entonces por eso estuve haciendo lo de cambiar una línea de código fuente por su correspondiente entrada de datos y luego por esta, y luego lo harías por esta, ¿sí? Lo harías pasito a pasito cuando estás aprendiendo. No te desesperes si eres muy inteligente. Si me voy así despacito es por el bien de la mayoría que quisieran estar disfrutando de estos contenidos, que lo quisieran estar aprendiendo. Es necesario platicarles de bastantes tips que son útiles para la vida de un programador. Aquí tenemos entonces este programa para capturar los datos, ¿verdad? Los datos de un personaje. Y ahora sí vamos a poder capturar pues todos estos datos, ¿no? Salvo lo de los espacios, ¿verdad? Vamos jugando con este personaje, podemos capturar su nombre y luego capturamos su edad y luego capturamos su estatura y luego capturamos su género, ¿verdad? Y este programa funciona, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, aquí las cosas funcionaron. ¿Qué es lo que está sucediendo en este programa a la hora de que yo le diera una corrida de escritorio sin necesidad de haber escrito mi programa en la computadora? Bueno, pues aquí yo estoy solicitando memoria para un personaje de tipo persona. Entonces aquí sería personaje la variable, ¿verdad? El personaje se va a colocar en la memoria RAM con todo su espacio necesario para sus campos de información. A la hora de que yo solicito el nombre de personaje, pues entonces aquí se estaría guardando el dato del personaje y luego cuando solicito la edad, pues sabemos que hay un lugar para guardar la edad del personaje o de la personaje. Y aquí cuando capturamos el dato de la estatura, pues entonces aquí se guardaría ese dato de la estatura y cuando solicitamos género, pues aquí se va a guardar ese dato de género. ¿Sale? De este personaje ya está toda la información en la memoria RAM y a la hora de que se necesita mostrar los datos en la pantalla, pues entonces aquí estamos solicitando del personaje, su nombre, y pues el programa a la hora de que se ejecuta, pues vas a ver en qué lugar de la memoria RAM está el personaje y si hablas del nombre, pues vas a ver acceder a la cajita donde está el nombre. Cuando hablas de que quieres mostrar la edad, pues vas a ver en dónde localizar el dato de la edad. El cómo lo sabe, eso es materia de una explicación muy avanzada que en educación profesional pues les toma a los ingenieros en computación como yo hasta su tercer año conocer cómo funciona esto de la memoria RAM y la colocación de los datos, cómo funciona un compilador, este programa, cómo traduce las instrucciones hacia los unos y ceros de la máquina, pues ya es un conocimiento bastante avanzado. Tú no necesitas muchos detalles al respecto, nada más hablaremos de esto, que se sabe dónde se van a colocar las informaciones y entonces pues al momento de estar ejecutando el programa pues estamos viendo que sí salen los datos. Aquí sería bonito ponerle un espacio para distinguir entre lo de la entrada de datos y la presentación de los datos. Aquí ponerle quizás cout y ponerle los datos de su personaje de su personaje que usted capturó o de tu personaje, hablemos de tu personaje que tú capturaste son, y quizás le podemos poner también aquí un salto de línea donde aquí sucedería esto, ¿no? Lo guardamos, lo compilamos, hay que cerrar esta ventana, lo guardamos, lo compilamos y lo corremos, ¿sí? Y le podemos hacer pruebas quizás rápidas. Podemos poner 1, 2, 3. Aquí en género pues sería una letra, pero pues el 4 me lo tomaría como letra. Y mira lo que podemos notar, ¿sí? Estos números pues sirven tanto para las entradas de datos de tipo entero
como para las entradas de datos de tipo cadena, porque aunque esto es un numerito, pues puede funcionar para mis pruebas. Unas pruebas un poco rápidas, y ya el último detalle sería anular esta línea de código fuente y utilizar un getLine, ese getLine que tú conoces de enseñanzas pasadas, y aquí escaneamos personaje.nombre, ¿verdad? Entonces lo guardamos, lo compilamos y lo corremos, y entonces ya podríamos hacer por aquí un diseño donde podemos hacer la captura de datos. Vamos a capturar aquí los datos de mis personajes. Vamos a capturar ahora aquí a Rick. Vamos a ponerle Rick Hunter. Y edad, aquí dice 19, ¿verdad? En la caricatura. Y estatura, capturamos, y el género lo ponemos, ¿verdad? Entonces este programa ya quedó. Ya quedó de lo lindo este dato. Notarás que para esta captura que acabamos de hacer, pues entonces aquí habría sido almacenado este dato. Aquí estaría este otro dato. Aquí la estatura, y aquí quedaría el género, ¿cierto? Nos quedaría entonces de esta manera el diseño de nuestro personaje. Y entonces pues yo aquí ya tengo pues un escenario de un personaje, y podríamos pensar en tener la captura de dos personajes, y ya la captura de dos personajes pues es hacer este programa para que funcione para capturar datos de uno y otro personaje. Eso ya lo podríamos hacer de una manera un poquito más rápida, dado que tenemos este código fuente, y que es el que estuve modificando, y lo puedo utilizar acá para el modelado de dos personajes. Aquí, si yo necesito dos personajes, pues entonces en la memoria RAM se solicitaría memoria para dos personajes. Vamos a poner aquí personaje 1 y aquí personaje 2. Tú tendrías en la memoria RAM espacio para dos personajes. Cuando yo pusiera, por ejemplo, aquí, vamos a eliminar esta línea de código fuente y vamos a hacerle guardar. Hay que guardar antes de hacer un refactoring. Doble clic derecho, refactor, rename symbols, y aquí le ponemos personaje 1. Hay que irnos a build log y hay que hacer control S, control F9 para revisar que esto sí está bien. Y entonces datos de personajes. Datos de personajes vamos a trabajar aquí, ¿sí? Y entonces los datos de tu personaje número 1, ¿verdad? Número 1 son, estos serían los datos del personaje número 1. Cuando estamos hablando de solicitar los datos de los personajes, pues diríamos con cout, dame los datos de tu personaje número 1, ¿verdad? Con un salto de línea Enter L, ¿verdad? Entonces dame los datos de tu personaje número 1, sería para esto. Y aquí estaría la impresión de los datos de tu personaje número 1, ¿verdad? Entonces estas líneas de código fuente me vas a ver haciendo algo de momento útil para ti, pero que es algo muy feo hacerlo cuando ya tienes amplios conocimientos. ¿A qué me refiero? Cuando en algún momento salgamos de la programación estructurada y nos incorporemos en la programación modular, pues hacer lo que estoy a punto de hacer es un insulto para los ojos de un programador que conoce de programación modular, pero de momento mira qué va a pasar. Estas líneas de código fuente las voy a copiar con control C y las voy a pegar con control V, ¿sí? Aquí estoy delimitando lo de el título del programa, datos de personajes. Aquí estoy pidiendo los datos de tu personaje número 1, y si voy a necesitar un personaje número 2, personaje
2, pues declaro mi variable para el personaje número 2 y pido los datos de tu pido que me des los datos de tu personaje número 2, ¿verdad? Y luego aquí yo estaría sin refactoring, aquí lo tengo que hacer a manita, con cuidado, línea por línea. Personaje 2, pido el nombre, personaje 2, pido la edad, personaje 2, pido la estatura, personaje 2, pido su género, ¿sí? Y luego cuando necesito mostrar los datos de los personajes, mira lo que hago, control C, control V. Este control V es muy feo que tú lo hagas en programas pues ya que son muy grandes, pero ahorita estás aprendiendo, ahorita estás en el kinder, en el preescolar de la computación. ¿Sale? Con esto que te estoy platicando. Entonces, mira, vamos a poner aquí datos de tu personaje número 2 son, y voy a mostrar el nombre del personaje 2, la edad del personaje 2, la estatura del personaje 2, el género del personaje 2. ¿Sí? Entonces, repetir instrucciones es malo. Y cuando hablemos de programación modular, pues veremos cómo no hacer esto. Cómo no repetir instrucciones que nosotros ya diseñamos. ¿Sale? Te voy a dejar ahí con la intriga. Y lo guardo, lo compilo y lo corro. Vamos a probar datos de 2 personajes. ¿Sí? Vamos a poner aquí nombre de un personaje. Vamos a poner por aquí la pantalla y aquí voy a guiarme para poner a mis personajes. Dime su nombre, personaje número 1. Lisa Hayes. Enter. Edad 24. Estatura 1,68. Género femenino. Ahora dame los datos de tu personaje número 2. Vamos a brincarnos aquí. Vamos a poner a su pareja. Vamos a ponerle aquí aquí hay algo curiosito. Aquí hay algo curiosito cuando ya se me había olvidado este detallito. Se nos hizo muy fácil, ¿verdad? Hacer el getLine del segundo nombre, ¿verdad? Sin embargo, pues aquí sucede algo curiosito. El getLine espera que el buffer de teclado, de lo cual te he hablado en otro momento, espera que el buffer de teclado esté vacío. Y cuando tú escaneas género y género es de tipo char, si tú das una alimentación como esta, yo di F, Enter, y tú haces una escaneada de tipo char, porque género en la persona es de tipo char, solo se retira un carácter del buffer de teclado. Se quedó el Enter. Y si luego viene un getLine, pues getLine termina cuando se encuentra un Enter. Entonces, por eso no me está solicitando el nombre del segundo personaje. ¿Sale? Esto se me había olvidado que iba a salir antes de hacer la corrida. Y entonces vamos a hacer una corrección de esa situación. Si te acuerdas, en un video anterior, cuando hablamos de escanear datos de consola, dijimos que sim.get en lenguaje C++, que sería getchar en lenguaje C, me servía para retirar ese enter que se hubiera quedado en el buffer de teclado. Lo probamos cuando hacíamos dos escaneadas simultáneas, dos escaneadas una después de otra y que quedaba un enter en el buffer de teclado. ¿Sale? Eso de el enter en el buffer de teclado lo estuvimos platicando cuando hablábamos de cuestiones introductorias de identificadores de datos simples y que hablábamos de las variables de tipo carácter y el buffer de teclado. Aquí lo estuvimos viendo en C y C++, esa situación. Y pues ahora estamos aplicando ese conocimiento. Si te fijas, cada vez es más y más los conocimientos necesarios, por eso la recapitulación. Y entonces, si mi programa cerré la ventana, pues necesito hacerle otra prueba. Lo guardo, lo compilo y lo corro. Y entonces por acá vamos a hacer la captura finalmente de esos datos de prueba, esperando que ya me funcione bien. Entonces capturamos aquí Lisa Hayes. Y luego capturamos la edad
y luego capturábamos la estatura, y luego capturábamos el género. Y si te fijas, ya me estaba pidiendo datos de personaje número 2, y si se detuvo en el nombre. Vamos a capturar aquí Rick Hunter, y vamos a capturar la edad, y vamos a capturar la estatura y el género, ¿verdad? No necesitaba irme para allá, ¿verdad? Pero estoy haciendo lo mismo para cada uno de estos datos para que me veas lo que estoy haciendo, ¿verdad? Le doy Enter. Y si te fijas, aquí dice los datos de tu personaje número 1 son, y los datos de tu personaje número 2. ¿Esto cómo terminó? Pues personaje número 1 terminó siendo escaneados estos datos para personaje número 1 aquí en la memoria RAM. Esto se encuentra en la memoria principal. Estos datos, ¿sí? Los datos se guardaron en el espacio de personaje 1 y en el espacio de personaje 2 se guardaron estos datos. ¿Sale? Así quedó la memoria RAM de estos personajes, así quedó el funcionamiento. Si te fijas, este programa, pues aquí hacia abajito, este scroll, yo le puedo agarrar, subir, bajar. Aquí ya se imprimió más información de la que cabía en una sola pantalla. Las cosas que yo estoy poniendo por los saltos de línea que yo le puse. Si yo le removiera quizás este salto de línea de aquí y este salto de línea de acá, pues ya alcanzaría a haber salido la información, o yo podría incorporar conocimiento finalmente de lo que yo ya sabía antes, ¿te acuerdas? Un cout, ¿qué te parece? Presiona entrar para continuar. ¿Recuerdas esto? Presiona entrar para continuar, lo vimos también en un tema anterior, sin.get, para quedarse esperando. Y como este es una escaneada de tipo char, pues necesitamos remover del buffer de teclado ese carácter, y entonces aquí nos va a quedar el buffer limpio. Si te fijas, nos quedó en la misma situación aquí terminando con sin.get y aquí terminando con sin.get, y luego aquí haciendo una pausa antes de mostrar los datos de los personajes, ¿sí? Entonces lo guardamos, lo compilamos y lo corremos, y entonces tenemos esta situación acá, ¿verdad? Ya te estamos dejando el programa totalmente de lo lindo. Vamos a poner de nuevo Lisa Hayes y edad 24 y estatura 1,68 y femenino, y personaje 2 Rick Hunter y edad 19 y estatura 1,75 y sexo masculino. Presiona entrar para continuar. Se está deteniendo allí, o sea, ya hice lo de las escaneadas, ¿verdad? Le doy Enter y pues ya avanza y muestra esto. Hay una manera de hacerlo más bonito limpiando la pantalla, pero vamos a dejar esta situación de esta manera, ¿sí? Con el tipo de dato registro, ¿verdad? Que ya conocimos. Aquí tuvimos el tipo de dato registro, ¿sí? Estamos trabajando con la memoria RAM y estamos viendo cómo funcionó, cómo terminó funcionando el programa, ¿verdad? Aquí cómo quedaron los datos, ¿sale? Entonces, te agradezco estar allí. Escribe en comentarios lo que pienses, dale me gusta, suscríbete al canal para que se te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Estaré subiendo, primero Dios, muy seguido videos para que tú puedas disfrutar de uno cada día, y pues nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.